Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Amén. Esta ciudad de Gabaa, gloria al nombre del Señor, estaba dentro del territorio del pueblo de Israel. Pero vino el enemigo, tipo del diablo, que el Señor lo reprenda, y la asedió y la acercó. Pero el diablo, cuando viene y como estuvo antiguamente en nuestra vida, no viene solamente, ¿verdad?, a hacer daño, sino que quiere humillar, quiere dañar, quiere pisotear, hollar nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Y muchos de nosotros estábamos pisoteados, hollados por el diablo, que el Señor los reprenda, hundidos, asediados, cercados, gloria al nombre del Señor. Pero allí vino la mano de Dios a través de un intermediario, de un hermano, de un misionero, de un líder, de un pastor, de un hermano de iglesia, de un colaborador. Alguien que Dios usó para bendecirnos, para beneficio, porque el enemigo había venido a nuestro hogar, a la familia, para destruir, para dañar, para humillar, para quebrantar. Y quizás estaba a punto de separarse, a punto de abandonar el hogar, la familia, la esposa, los hijos. Pero en ese momento clave apareció la ayuda divina indirectamente, porque fue a través de un siervo, una sierva del Señor, y te dio la palabra, y nos dio un tratado, y nos dio el mensaje, y nos dijo: Cristo te ama, y nos dijo: Dios tiene una solución para tu vida. O nos dijeron: vamos a la iglesia, vamos, escuche la palabra de Dios. O simplemente estaba escuchando música pagana y tratando de distraerse por la radio, y de repente apareció esta emisora con una palabra de esperanza, con una palabra profética, con una palabra de bendición, y allí vino el beneficio indirecto de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al que vive? Y a su nombre. Amén. Cuando no sabíamos qué hacer, cuando todo estaba totalmente colapsado en nuestras vidas, cuando no había salida y solución, recibimos beneficio de Dios a través de una sierva, de un siervo sencillo y humilde de Dios. Yo creo que todos sin excepción hemos sido bendecidos por hombres y mujeres de Dios. ¿Sí o sí? Todos, hermanos. ¿Cuánto alaban al que vive? Dice la palabra que los de Jabes, ellos de buenas a primeras se rindieron, porque vieron las posibilidades y eran nulas. No se podían defender, no tenían la capacidad militar, no tenían la capacidad estratégica de ninguna índole. Ellos dijeron: aquí no hay nada que hacer, lo único que podemos es salvar nuestras vidas, entregarnos a los enemigos. Y cuando una persona se entrega a Satanás, que el Señor lo reprenda, este lo humillará, lo pisoteará y hará estragos en él. Amén. Y dice que ellos le dijeron: haz alianza con nosotros y te serviremos. Los de Jabes estaban dispuestos a servir a sus enemigos. Hay gente que está dispuesta a servir al diablo, pero hay gente que lo hace por ignorancia, porque no sabe que hay un Dios que es poderoso para libertarlo de cualquier maldad, de cualquier vicio, cualquier enfermedad, cualquier pecado, cualquier artimaña del enemigo. Pero hay gente que sabe que Dios es poderoso para libertarlos, pero por ingratitud prefieren
servir al enemigo que servir a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces dice, y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. El enemigo quería humillarlos. Yo les voy a salvar la vida y lo iba a hacer esclavos, pero les iba a robar la visión, les iba a robar la salud, les iba a robar las capacidades, las fuerzas, los iba a dejar, hermanos, discapacitados. Y así es como el enemigo quiere ver a la humanidad, hundidos en el vicio, en la miseria, en la maldad, esclavos, sirvientes de Él. Que el Señor los reprenda. Amén. En esa condición, sin salida, sin nada, ellos dijeron, dice en el verso 3, entonces los ancianos de Jabes dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay quien nos defienda, pues bueno, no nos queda otra que nos saquen el ojo derecho. Pero luego seguro sacarlo, entonces le hubiesen dicho: ahora sáquense el izquierdo. Porque así es el diablo, hermano. Ahora córtese una manita. Ahora una oreja. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Porque el diablo va pidiendo así. Le va pidiendo a la gente poquitas cositas. Ahora mire aquí un poquito, no mire mucho. Mire un poquito nada más. Y la gente va perdiendo la sensibilidad. Y el diablo dice: bueno, entrégame los cultos de la semana y vaya nada más el domingo. Y la gente dice: bueno, voy nada más el domingo, pudiendo venir el resto de días. Que es lo preocupante. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y después el diablo dice: no, entonces dame, vaya cada 15 días, entrégame. Y así va el enemigo hasta que lo hace esclavo y sirviente de él. No, eso tómase una cervecita nada más. Yo le sacó un ojo ya. Amén. Pero en esa, hermano, la misericordia de Dios nos guardó, nos libró. Dice que ellos enviaron mensajeros. Amén. Los mensajeros a Gabaa de Saúl y dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y dice que Saúl venía del campo, dice, tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Pero ¿quién era Saúl? Saúl había sido ungido como rey sobre Israel. Pero Saúl no había tomado el mando como rey, sino que él se fue a su casa a hacer su vida, a arar el campo. Pero cuando él se entera de esta situación, Dios quería intervenir y ayudar a los de Jabes de Galaad. Y Dios pudo haberlo hecho directamente. Envía granizo del cielo, envía un ángel nada más con una espada y raya, acaba contra todos los de los amonitas y a su rey Naas. Pero Dios siempre le ha gustado usar vasos, instrumentos. Y nosotros podemos ser esos instrumentos también. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, en este caso, Dios usa a Saúl, empezando su reinado, su ministerio. Esta fue la primera guerra que tuvo Saúl. Saúl se llenó del Espíritu de Dios, vino sobre él, se encendió en celo, en ira divina y dijo: estos impíos, hermanos, los vamos a derrotar, los vamos a destruir. Y así, cuando estábamos nosotros en esa situación, vino alguien que Dios usó y nos extendió la mano
Y no digo, no se preocupe, hermano, Dios va a obrar. ¿Sí o sí? A todos, seguramente, estoy seguro que nos ha pasado. Amén. En momento dado, y quizás no una, sino muchas veces, Dios ha usado instrumentos para bendecirnos, para llenarnos, para ministrarnos, para alentarnos, para darnos fuerza, para aconsejarnos. Y en medio de una situación inestable, confusa, Dios nos ha ayudado. Es decir, ha provisto, nos ha dado de sus beneficios, digamos, de manera indirecta, porque ha usado un instrumento para socorrernos. Un instrumento que hemos visto, que ha llorado por nosotros y con nosotros, que ha doblado rodilla, que ha ayunado y ha dicho: Señor, líbralo de la muerte, de la enfermedad, de la mujer ajena, libra a esa familia, libra a su hogar, libra a esa alma. Y nos ha dado la palabra, y nos ha bendecido, y nos ha dado el abrazo que nadie nos dio. Y ahí fue el beneficio de Dios, pero a través de alguien visible. Y a su nombre. Porque los hombres no hacemos nada, pero sí podemos ser instrumentos de bendición en las manos de Dios. Alguien que puso su hombro para que nosotros lloráramos. Y fue un punto de apoyo, un punto de inflexión en nuestras vidas. Y nosotros decimos: puf, casito caigo. Pero Dios usó al hermano tal a través de una profecía. Dios usó al hermano tal a través de una palabra. Dios usó al hermano tal a través de un consejo. Dios usó al hermano tal a través de un clamor, de una oración. Y nos extendió la mano, nos ayudó. Eso Dios lo hace. Son beneficios de Dios a través de alguien. En este caso, beneficio de Dios para los Jabes de Galaad a través de Saúl. Cuando estaba todo perdido. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Entonces dice la Biblia: y tomando un par de bueyes, Saúl los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Ahí vemos el respaldo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres de Judá. Y respondieron los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Dios nos libró. ¿A cuánto los ha librado el Señor? Amén. Alguien extendió la mano y nos ayudó. Nos prestó su casa, nos prestó su coche, nos prestó un dinero. Eso fue un beneficio de Dios, usando a alguien. No solamente desde el punto de vista espiritual, también físico, material. ¿Cuánto alaban al que vive? Y dice la Biblia: y respondieron en el verso 9, y respondieron los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y se lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Ellos vieron un beneficio de Dios a través de un líder. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Ya esto era estrategia. Amén. Esto estaba ya planificado. Ellos dijeron que sí, que estaban derrotados, pero ellos sabían
que había una estrategia ya organizada, planificada por Saúl, que dice en el verso 11, y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Y a su nombre. Amén. Entonces recibieron un beneficio enorme. El diablo los quería sacar los ojos, los quería humillar, los quería esclavizar, pero Dios intervino a través de su instrumento. Un beneficio de Dios, digamos indirecto. Pero estamos hablando sobre la respuesta, nuestra respuesta a los beneficios de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cómo los de Jabes de Galaad correspondieron a esa misericordia de Dios? Ellos, por supuesto, porque hay gente que dice, no, yo tengo que agradecerle a Dios nada más. Dios fue el que lo hizo. Amén. Primeramente a Dios. Pero debemos ser agradecidos con las personas que Dios usa para bendecirnos, para ayudarnos. Es bíblico. Lo vamos a ver, lo estamos viendo. Amén. Porque no podemos excusarnos en decir, no, sí, bueno, yo lo uso a él, pero fue Dios el que metió su mano. Fue Dios, insisto, el que metió su mano, pero usó un canal para bendecirnos. No es que demos reverencia ni gloria a hombre, no me malinterprete, ni seguimos a hombre alguno, seguimos a Dios, servimos y agradecemos a Dios. Pero nuestra respuesta a esos hombres, instrumentos de Dios, mujeres, amigos, hermanos, familiar, que Dios usó para bendecirnos, para darnos de su beneficio, nosotros debemos tener una respuesta acorde a ese beneficio de Dios. Porque eso también es agradar a Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? Amén. Entonces, de aquí pasaron casi 40 años. Pero los de Jabes de Galaad guardaron ese gesto en su corazón. Pasaron casi 40 años y vamos a 1 de Samuel, en el capítulo 31. Ya habían pasado casi 40 años. Eso en 40 años se hubiese olvidado. Mire, hermano, en 40 días o en 4 días, muchos lo olvidan ya. ¿Sí o sí? Una vez visité un hermano que se iba a ir para su país. Me dijo, pastor, antes de irme quiero que vaya a la casa y ore por mí. Y él se fue hace tiempo ya. Y cuando estábamos allá hablando que íbamos a orar, llegó un amigo de él con una bolsita pequeña. Bueno, ni tan pequeña. Y entonces yo lo vi que él empezó como a incomodarse. El dueño de la casa. Y al final me dice, el hombre se fue. Bueno, paso más tarde, porque lo vio uno ahí y eso. Paso más tarde. Y le dijo, pastor, ¿sabe qué? Ese hombre también es de mi país. Y hace como 8 meses, él fue para el país. Y yo le rogué que me llevara una bolsita, así pequeñita, para allá, que quería mandarle algo a un familiar. Y me dijo que no podía, que iba muy, muy lleno.
Y ahora viene y me trae esa bolsa grande para que yo vaya y se la lleve. Que ni sueñe que se la voy a llevar. Ya su nombre. En términos humanos, usted dice, pues tírasela. No le lleve nada. Y el hermano estaba enfadado. Dice, ¿cómo qué cara dura tiene? Si le lloré casi que me llevara una bolsita, yo hice una bolsita de nada. Me decía como 2 o 3 kilos. Y no quiso llevármela. Y ahora viene con esa maleta a que yo se la lleve. ¿Usted cree que eso es posible, pastor? ¿Cuánto alaban al Señor? A ver. Es que... y él le empieza a decir, y aquí... mire, ahí yo le dije, Dios mío, ayúdame, ahora qué le digo a este hombre. Aquí... Él vivía antes de irse. Y él llegó aquí y yo le puse una habitación. Y aquí él no, por meses ni pagó agua, ni pagó luz, ni pagó comida, ni pagó nada, porque no tenía nada hasta que encontró trabajo. Entonces agarró y prefirió irse a vivir a otro lado. Mira, la gente es ingrata, hermano. Y entonces a mí me estaba como subiendo esa ira también así divina, ¿no? Yo le dije, hermano, no le lleve nada, me dice ingrato. Pero yo dije, no, aquí hay que actuar con los frutos del Espíritu. Y hermano, si usted no la puede llevar tan grande, pues dígale que le dé una más pequeña. Pero si usted puede llevarle una más pequeña y decir, yo puedo llevarle una más pequeña, pero es que no quiero. No, pues llévele una más pequeña, no pasa nada. La Biblia dice que debemos vencer con el bien el mal. Y la Biblia dice que ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Porque el hermano me comentaba, era la ingratitud de ese hombre. Y él no, como que no podía con eso. Entonces la Biblia dice, en el verso 31, y los filisteos pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Casi 40 años después, Saúl muere en esta batalla contra los filisteos. Ya usted conoce la historia de Saúl, por haber desobedecido a Dios. Porque Saúl se comportó impíamente. Fue un hombre injusto. Él empezó bien, tuvo como 2 años bien, hasta que empezó a desobedecer la palabra de Dios. Amén. Y dice, para adelantar, en el verso 6, así murió Saúl aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Murió en mano de los filisteos. Y aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza a Saúl y le despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Lo llevaron allá al templo de Dagón como trofeo. Allá pusieron la cabeza y las armas, el escudo de Saúl, su espada, la llevaron, la cabeza, el escudo y la espada de Saúl a Dagón, ofreciéndoselo, valga la redundancia, como ofrenda al dios Dagón. Pero su cuerpo, dice, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bexán. Era un atropello total contra este hombre que fue en su tiempo un hombre de Dios. Era una humillación. Un rey merecía, hermano, un acto fúnebre.
Amén. Acorde a su posición. Fue humillado. Nadie hizo nada. La gente como que bueno, por impío. Y sí, por impío le pasó eso. Pero ¿qué dice la palabra en el verso 11? Dice, mas oyendo, ¿quiénes? Los de Jabes de Galaad. Esto que los filisteos hicieron a Saúl. Ellos dijeron, vale, Saúl le falló a Dios. Saúl pecó, hizo lo malo. Saúl desobedeció la palabra de Dios. Pero la respuesta de ellos a los beneficios que Dios les había dado a través de este hombre, ellos lo tenían guardado en el corazón. Y pusieron sus vidas en peligro. E hicieron un acto de valentía. Ahí es donde Dios ve que hay en nuestros corazones. Porque tratar a los que nos tratan bien, lo hace todo el mundo. O casi todo el mundo. Pero ayudar o tratar bien a los que nos tratan mal, no lo hace todo el mundo. ¿Cuánto alaban al que vive? Todo lo contrario. Tenemos la tendencia, dije al principio, a ser ingratos, olvidadizos. Amén, amados. Que Dios nos guarde. Dice que cuando los de Jabes de Galaad lo oyeron, verso 12, todos los hombres valientes, esto de acordarse de aquellos que nos ayudaron, aunque usted más adelante le gane en posición, en liderazgo, en bendición, a aquel que Dios usó para bendecirte. Porque puede pasar que usted sobrepase a aquel que Dios usó para enseñarte la escuela misionera, para enseñarte teología, para enseñarte a predicar, a evangelizar. Puede que usted le gane más adelante. Eso sería una bendición tremenda. Amén. Pero eso no significa que nos vayamos a sentir más y mejores. Porque el siervo, el alumno nunca será más que el maestro, dice la palabra. Y yo he visto esos casos de pastores que levantaron, Dios los usó, fueron canales de bendición para que otros se capacitaran. Y a esos otros Dios los llevó, los levantó, los usa con poder, pero se acuerdan de aquel líder, de aquel anciano, de aquella persona que Dios en sus principios lo usó para alimentarlo, para capacitarlo. Fueron beneficios de Dios, pero Dios usó un canal. A esas personas debemos respeto, honra. Al que honra, honra, dice la palabra. Y a su nombre. No vamos a decir, no, yo ya te gano, ya usted ve, ya no sirve para nada, está hecho un abuelo, gloria al nombre del Señor. Nosotros no debemos ser así. Los valientes son aquellos que reconocen a los que Dios ha usado para bendecirlos. Y a su nombre. Amén. Mire, y eso que Saúl, hermano, no se merecía un acto fúnebre como ellos le hicieron. Pero ellos dijeron, este hombre, Dios lo usó para ayudarnos. Y a su nombre. Y dice, y todos los valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bexán. Hermanos, se jugaron la vida. Y bueno, usted nos mata, que nos mate. Nosotros vamos a hacer un entierro a esta gente como ellos se merecen. Y cogieron a Saúl y a sus 3 hijos, Jonatán, Abinadab y Melquisúa.
que murieron ese día con Saúl. Y vinieron a Jabes y los quemaron allí. Los incineraron y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes. ¿Y qué más hicieron? Y ayunaron 7 días. Ya su nombre. Ayunaron 7 días además. Hicieron luto por un hombre que ya había perdido la gracia de Dios, cayó endemoniado, se suicidó y todo. Está en el infierno. Pero ellos guardaron respeto y gratitud a lo que hacía casi 40 años Saúl había hecho por ellos. Hermano, ¿usted cree que Dios no se va a agradar de eso? Pues la Biblia dice que sí, que Dios se agradó de eso. Ya lo vamos a ver. Lo que Dios no se va a agradar es de una persona ingrata. Dios no se la lleva con ingratos. No. Dios se agrada de esa gratitud. No, pero hay beneficios, digo, directos de Dios para nuestra vida. Pero estamos entrando más en el indirecto, porque Dios lo usa mucho. Usa mucho esos recursos. Ahí Dios nos prueba. Ahí Dios ve nuestro calibre. Amén, amados. Y a su nombre. Entonces, en el capítulo 2 de Segunda de Samuel, capítulo 2 de Segunda de Samuel, vemos que Dios aprueba esa actitud, esa respuesta de los hombres de Jabes de Galaad. Dice en el verso 5, capítulo 2, verso 5, entonces envió David mensajeros, ¿a quiénes? A los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos vosotros de Jehová. ¿Ha visto, hermano? Si nosotros, si nos pagan con ingratitud, usted no se desanime, tranquilo, no pasa nada. Si a usted eso no le afecta, es porque usted lo hizo desinteresadamente. Si a usted le afecta una ingratitud, es porque quizá lo hizo esperando algo a cambio. Pero cuando nosotros hacemos las cosas desinteresadamente, no nos afecta ni el elogio ni la ingratitud. Más bien el elogio nos incomoda. ¿Sí o sí? Y a su nombre. Entonces dice la palabra que David le dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Luego usted ve más adelante que lo llevaron de Jabes de Galaad a la tierra de Benjamín, donde pertenecía al sepulcro de su padre. Pero dicen, creo que es segunda de Samuel, que dice la historia que los de Jabes de Galaad lo hurtaron, porque se los robaron de allá del muro. Lo hurtaron de allá, lo raptaron, los recuperaron, jugándose la vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Y dice, ahora pues, Jehová haga con vosotros, ¿qué? Misericordia. Por eso la Biblia dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Pero también dicen Colosenses que el que hiciere injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas, dice. Si nosotros pagamos los beneficios de Dios indirectos y se los pagamos a aquel instrumento de Dios, se los pagamos, hermano, como mucha gente, ¿verdad? Han venido a la obra de Dios sin nada,
sin estudio, sin saber ni leer casi, sin saber ningún oficio, y han venido a la obra de Dios, y Dios los ha bendecido, y ha usado a alguien, a un pastor, y les ha enseñado hasta a trabajar en lo secular, y Dios los ha bendecido con su gracia, se han hecho líderes, pastores, Dios los ha bendecido en el ministerio, y cuando se vieron con una iglesia grande, dividieron y se fueron. Y luego se hicieron enemigos de la obra de Dios, atacando la obra de Dios, robando la obra de Dios, han robado hasta los micrófonos. Eso lo he visto yo, no me lo han contado. Y tristemente, no una, sino muchas veces. Gente, he visto que han llegado, el pastor los ha ayudado, los ha bendecido. Gracias a Dios que a mí nunca me ha pasado eso, hermano, que Dios me libre y me guarde. Lo he visto. Y el pastor ha ido con ellos, los ha enseñado, los ha metido hasta en su casa, les ha dado de comer. Los ha ayudado, hermanos, durante años. Y han venido a levantarse contra él y le han dividido la propia iglesia donde crecieron. ¡Qué ingratitud! Una vez invitaron a un joven por allá de Venezuela a Colombia, porque el muchacho era un buen predicador. Y el pastor lo atendió y llevaba recomendaciones. Y sí, era predicador tipo evangelista, bueno, y bueno, con esa chispa. Y hermano, y cuando el pastor, un pastor años de esta obra, pero de años y de renombre allá en Colombia, muy querido, muy respetado, un hombre con una trayectoria de integridad, de fidelidad a Dios, cuando se dio cuenta le tenía media iglesia dividida. Esas cosas pasan cuando somos ingratos. El pastor dice, pero este muchacho viene aquí, que le abro la puerta, que le doy todo, que lo ayudo, y ahora me quiere dividir la iglesia, que el Señor lo reprenda. ¿Cuánto alaban al Señor? Esas ingratitudes pasan. Quizás todo nos ha pasado, no de esa magnitud. Usted quizá ha ayudado a alguien, de repente que lo ha ayudado, entonces le dio la espalda. Porque como le debe dinero, pues es mejor tenerlo. Ya cuando le prestó dinero, se le hizo enemigo suyo. ¿Sí o sí? Ya no lo llama, ya no lo saluda, ya, bueno, porque como le debe dinero, mejor tenerlo lejos para no pagarle. Quizás en esas pequeñas cosas nos haya pasado. Pero nosotros que tenemos a Dios, que conocemos a Dios, debemos ver a través de la palabra que si hacemos esa injusticia, Dios no nos va a respaldar. Más bien la ira de Dios estará sobre nuestras vidas. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén, amados. Eso lo hace una persona cuando tiene intereses seculares, secundarios, tiene intereses personales. Bueno, Dios tomó el control allí. Yo no, pero va a comparar una cosa con otra y todo eso se desintegró. Pero mire, hermano, hay que tener el diablo para ir a dividir una iglesia. Hay que tener al diablo bien metido en el corazón, porque el diablo fue y dividió allá la tercera parte de ángeles que habían en el cielo, los engañó. Ninguna división Dios la respalda. Dios quiere gente que tenga gratitud, que tenga una buena respuesta a los beneficios de Dios y respeto a esos canales que Dios usa para bendecirnos. ¿Cuánto alaban al que vive? ¿Están entendiendo, amados? Y les dice en el verso 6, ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y haga verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Mire, hermano, con ese talonario en blanco, esta gente estaba contenta. Un cheque en blanco, póngale la cifra que tú quieras ahí. Amén. David le dijo, por ustedes haberse portado así, yo
los voy a bendecir, les voy a hacer bien. Y David estaba empezando a tomar el reino. Estaba empezando a tomar el control allí. Los de Jabes de Galaad sabían que Dios ahora iba a usar a David para bendecirlos. Si nosotros somos personas que tenemos una respuesta correcta, una respuesta correcta a los beneficios de Dios para con nuestras vidas, esos beneficios indirectos, a través, Dios pudo usar una viejita, un viejito, un amiguito, nos ayudó. Amén. Mantengamos, hermano, esa gratitud y ese respeto a esa persona que Dios un día utilizó para bendecirnos. Y yo le digo al Señor, permite que algún día yo pueda bendecir a esa persona. O si no a esa persona, a los hijos de esa persona que tú usaste para bendecirme a mí. ¿Cuánto alaban al Señor? Esto no se trata de que, bueno, como me ayudó, yo lo ayudo. No se trata de eso. No es la filosofía. Ah, bueno, si tú me ayudas, yo te ayudo. No, 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 no. Es algo que nace del corazón. Es algo que se reconoce, que se siente. Los de Jabes no lo hicieron por cumplir. Ah, bueno, como él me ayudó, yo también lo voy a ayudar. No piense así, amado hermano. Porque usted lo está haciendo por un compromiso superfluo. Amén. Por algo que se ve casi comprometido. Por eso hay gente que no le gusta hacer favores. Porque no le gusta que le pidan favores. Entonces, si yo no ayudo a nadie, aunque nadie me ayude, no pasa nada. Y con el respeto que se me merecen las personas aquí en España, los españoles tienden a ser así. No aceptan la ayuda de nadie. Porque ellos no quieren sentirse comprometidos a ayudar a nadie. Amén. Nosotros en nuestros países somos más solidarios. Y ellos me han dicho, no, como ustedes son muy pobres, entonces hoy se necesita uno, mañana el otro se necesita y así van. Y yo, no, nosotros no lo hacemos por eso, lo hacemos porque nos nace ayudar. Y a su nombre. Amén, amados. Entonces nosotros no podemos hacer las cosas, no, como él me ayudó, yo lo voy a ayudar. No, usted hágalo no de una manera de compromiso humano, sino porque usted recibió un beneficio de Dios a través de X vida. Porque hay gente que paga la deuda. Bueno, ya no me pida más, no me reclame nada, ya queda saldo, ya quedamos en empate, dicen. 0 por 0, 0. Amén. Quedamos ya, tú me llevaste, yo te llevé y se acabó. No es la actitud. No es el fondo de la cuestión, porque así nos estamos autojustificando. Así nosotros nos estamos como que pagando y dando la vuelta de una vez. ¿Cuánto me entienden esto, hermano? Si no empezamos otra vez. A su nombre. Sino que debemos hacerlo de gratitud a Dios y al instrumento que Dios usó para lo que sea. Cuando nosotros lo hacemos de corazón, entonces dice el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo te haré bien por esto que habéis hecho. Lo dijo David, pero David es un tipo de Cristo. Y a su nombre. Amén, amados. Si nosotros lo hacemos de corazón, de gratitud, no porque es que me toca, sino es que me nace, es que estoy agradecido. Pasaron casi 40 años, pero los de Jabes de Galaad estaban comprometidos. Mire, nosotros quizás lo hubiésemos olvidado, no lo sé, quizás no. Pero no lo olvidemos, hermano. Mantengamos eso presente. Amén. Démosle la gloria, la honra, las gracias a Dios
pero mostremos gratitud a aquellos que Dios utiliza para bendecirnos, para ayudarnos. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque Dios ha sido tan bueno conmigo, que ha puesto a mi lado, que bueno, no puedo ni contarle la de líderes y personas que me han ayudado y que me han dado una palabra. Y tengo que estar agradecido, empezando por mis padres, que han estado ahí años y años orando por uno, clamando por uno, ayunando por uno, por la familia, llorando por uno. Y la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Pues no debemos olvidar eso jamás. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Sino mostremos gratitud a Dios y a los instrumentos de Dios. Dice en el verso 7, esfuérzase pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá, me ha ungido rey sobre ellos. Le está diciendo David, ustedes sigan sirviendo a Dios, sigan, ahora no está Saúl, ahora tienen otro líder, pero esfuérzase. Hermano, siga adelante. Usted quizás hoy me tiene a mí de pastor, mañana no sabemos si tiene otro. Bien sea porque usted se fue o porque Dios me ha llevado a otro lugar o a su gloria, no sabemos. Amén. Pero entonces mantengamos la misma actitud. Mantengamos la gratitud a aquellos que Dios por su misericordia nos bendice y nos da de sus beneficios para nuestra alma. ¿Cuánto alaban al Señor? Esto es agradable a Dios, ya lo podemos ver. Lo podemos ver en la palabra que Dios se agradó, siendo Saúl un impío, un endemoniado. No es que usted es un pastor divide, usted no, este pastor yo me convertí con él y Dios lo usó y me bautizó y me casó y el pastor dividió, o se cayó en adulterio y usted va a ir a seguirlo. No se trata de eso. Nosotros seguimos a los hombres de Dios hasta que son eso, hombres de Dios. Cuando dejan de ser hombres de Dios, seguimos siguiendo a Dios y al hombre que Dios ponga delante de nosotros. Pero el respeto no se lo debemos perder nunca. ¿Cuánto alaban al Señor? Vamos de pie, dámosle gracias a Dios por su palabra. Alabado Dios. Bendito Rey Padre Celestial. Señor amado, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos a saber corresponder a los beneficios que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a tener una respuesta acorde a tantas bendiciones que tú pones en nuestras vidas, de las que tú nos llenas, nos levantas. Señor del cielo y de la tierra, derrama cada día de tu bendición, de tu ayuda, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, que no nos olvidemos nunca, nunca, Señor, de todo aquello que tú has hecho para ayudarnos, para levantarnos, para bendecirnos, para socorrernos. Que siempre esté en nuestro corazón, Señor, todas aquellas vidas, que por lo menos oremos por ellos para que tú los bendigas y los guardes. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, mi Cristo amado, por el poder de tu santo y bendito nombre. Gracias.